Verdaderos Discípulos, podcast, en la voz del pastor Carlos Muñoz. Queriendo saludarles a ustedes, queridos verdaderos discípulos del Señor. Hoy miércoles 11 de mayo tenemos la palabra abierta en 1 de Corintios capítulo 5 versículos 1 al 13. Gracias por conectarte con nosotros. Esperamos que este episodio sea de bendición y te animamos a que puedas tener un tiempo devocional diario que te rete a ser un verdadero discípulo. Por la santidad de la iglesia. Se ha sabido que uno de ustedes tiene como mujer a su propia madrastra. Este caso de inmoralidad es tan grave que ni siquiera se da entre los paganos. ¿Y aún se hinchan ustedes de orgullo? Deberían llenarse de tristeza. El hombre que vive en semejante situación debe ser expulsado de entre ustedes. En cuanto a mí, aunque en el cuerpo no lo estoy presente entre ustedes, lo estoy en el espíritu. Y como si estuviera presente, he dado ya mi sentencia sobre aquel que así actúa. Cuando ustedes se reúnan, yo estaré con ustedes en espíritu y también el poder de nuestro Señor Jesús estará con ustedes. Entonces, en el nombre de nuestro Señor Jesús, ese hombre deberá ser entregado a Satanás para que su cuerpo sea destruido y su espíritu se salve cuando el Señor venga. Ustedes no tienen razón para sentirse orgullosos. Ya conocen el dicho: un poco de levadura hace fermentar toda la masa. Así que echen fuera a esa vieja levadura que los corrompe para que sean como el pan hecho de masa nueva. Ustedes son en realidad como el pan sin levadura que se come en los días de la Pascua, porque Cristo, que es el Cordero de nuestra Pascua, fue muerto en sacrificio por nosotros. Así que debemos celebrar nuestra Pascua con el pan sin levadura, que es la sinceridad y la verdad, y no con la vieja levadura ni con la corrupción de la maldad y la perversidad. En mi otra carta les dije que no deben tener trato alguno con quienes se entregan a la prostitución. Y no con esto no quise decirles que se aparten por completo de todos los de este mundo, que se entregan a la prostitución, o son avaros o ladrones o idólatras, pues para lograrlo tendrían ustedes que salirse del mundo. Lo que quise decir es que no deben tener trato con ninguno que, llamándose hermano, se entregue a la prostitución, o sea avaro, idólatra, maldiciente, borracho o ladrón. Con gente así ni siquiera comer juntos. No me toca a mí juzgar a los de afuera, Dios será quien los juzgue, pero ustedes ya están juzgados a los de adentro. Por eso quiten a ese pecador de en medio de ustedes. Un problema gravísimo en una iglesia local, en este caso en la iglesia de Corinto. Y ha recibido noticias el apóstol Pablo de que allí en la iglesia en Corinto hay un hombre que está viviendo con su madrastra y le ha quitado a su padre esa vivencia con su mujer. Esto es tremendo y fuerte, porque aún la palabra del Señor en Deuteronomio 27:20 nos dice: maldito el que se acueste con la mujer de su padre, por cuanto descubrió el regazo de su padre. Y así se puede notar que la iglesia tiene un descuido en su vida de santidad y permite tener en este momento una vivencia mala, como el pan que tiene levadura, y es que la levadura es un símbolo del pecado y no debe tenerlo, porque infla, la masa y se engaña la fortaleza del pan. Así esta actitud de inmoralidad debe ser quitado. Por eso el apóstol dice que él ya ha evaluado esto, y que se reúnan, y que aún su manifestación de lo que él piensa ya lo está dando, pero que tienen que reunirse y hablar de este asunto, porque es una deshonra ante Dios todo lo que está sucediendo en esta iglesia. El tal, dice, debe ser entregado a Satanás. ¿Y esto qué significa?
que en el sentido de que ya al ser separado de la comunión de la iglesia, queda expuesto al mundo, al dominio de Satanás, y puede tratarlo a él en todo sentido, pero que así, golpeado y herido, puede él entrar a arrepentimiento, a llegar a salir de ese entorno malo y pueda ser salvo. Y ese es el propósito. Muchas veces la disciplina no es simplemente golpear o apartar o quitar a alguien, sino que veamos en realidad el deseo de un arrepentimiento verdadero. Ahora, aquí nos está diciendo que un poco de levadura hace fermentar toda la masa. Por eso tenemos que cuidarnos de cosas, de pensamientos, de lo que vemos, de lo que pensamos, porque nos puede dañar nuestra vida espiritual. Y esto de la levadura entonces corrompe lo que somos nosotros, nueva masa. Somos personas diferentes, transformadas por Dios. Hemos nacido de nuevo, tenemos una vida que debe estar continuamente en consagración para que nada de ello nos venga a manchar nuestra vida de santidad. Ahora, la Pascua y en este caso la Santa Cena, lo que significa no debemos colocarle en el pan nada que tenga levadura. Por eso muchas veces debemos mostrar que el pan debe ser quitado esto, porque es un símbolo de la levadura, de lo que es el pecado. Ahora, ¿qué es lo que está diciendo? Que un pan sin levadura significa donde hay una vida en sinceridad, una vida en verdad, una vida sin corrupción, una vida que se consagra delante de Dios y está continuamente observándolo. Parte de lo que estamos aquí notando es que se ha permitido en la iglesia que, por ejemplo, haya la fornicación, que los novios se forniquen, que en alguna forma ellos como que se consideran ya marido y mujer, y esto es lo que debe ser cuidado en la iglesia. Y peor, pues el adulterio, y en fin, que puede estar aún vivencias de ministerios envueltos en esto. Ahora hay que entrar en arrepentimiento, debemos estar orando, quitando esto. Y también nos está diciendo que en realidad es aquellos que, llamándose ser cristianos, están mostrando cosas que no son correctas. Debemos apartarnos o decirle: oye, tienes que parar, por ahí no es el camino. Miren, nada que tenga que ver con estas vivencias de pecados sexuales, con situaciones de avaricia, de usted amor hacia el dinero. No, muestre que no tienes amor al dinero. No queremos tener entonces ladrones o tener personas que tienen ídolos y no, ellos son los que no podemos tratar, pero a los del mundo, ellos están en esto. Y aquí hay una sentencia importante que Pablo dice, y esto es una verdad bíblica: a mí no me toca juzgar a los de afuera, Dios será quien los juzgue. Sí, llegará el tiempo a que aquellos inconversos, aquellos que no se han arrepentido de sus pecados, que viven de acuerdo a sus propias pasiones, ellos van a tener responsabilidad delante de Dios y los va a juzgar Él. Pero a los de adentro, nosotros sí tenemos que ser evaluados unos con otros. Por eso tenemos que hacer preguntas. ¿Qué medidas toma mi comunidad contra los pecadores que cometen inmoralidad sexual? Debemos estar atentos continuamente para que en realidad no se dañe el ambiente espiritual de la iglesia y así mantenernos en vivencia limpias. ¿Qué pasaría con mi comunidad si comenzara a ocultar los pecados de mis hermanos sin aplicar ninguna disciplina hacia ellos? Pues que vamos a tener una iglesia complaciente, una iglesia que vive no bajo la norma bíblica, sino bajo pues los aspectos de la naturaleza pecadora de un ser humano. El ensayo dice: declara el mensaje del arrepentimiento. Vivimos una época descarada en la que las personas no se arrepientan. Alardean de lo que deben ocultar, consideran bien el mal y aborrecen lo correcto. Lo mismo sucede en la iglesia. A menudo podemos ver fieles que saben que deben arrepentirse de sus pecados, pero encuentran ofensivo que sus faltas les sean señaladas. Asisten a la iglesia más emocionados por el mensaje positivo que recibirán que por escuchar la verdad acerca de que deben arrepentirse de sus pecados, y esperan la solución que transforma sus esfuerzos en logros en vez de exhortación dolorosa que les guiará hacia el verdadero arrepentimiento. En última instancia,
El hecho de que la palabra de Dios no funcione como valor absoluto nos muestra la verdad que la iglesia corre peligro. Esta pandemia nos llevó a prestar más atención al número de casos confirmados cada día en lugar del número de test realizados, lo que en realidad afecta en el número de fallecidos. Es decir, por más que haya muchos infectados, si nadie se realiza el test, el número de contagiados será nulo. Del mismo modo, la única manera de saber exactamente cuán grave es el pecado es evaluándolo con la palabra de Dios. Pero ¿cómo podremos reconocer el pecado si no lo declaramos? Además, ¿cómo podemos alcanzar el arrepentimiento genuino sin entender el pecado? ¿Y cómo podremos reconocer la gracia del Señor que perdona nuestros pecados? Por lo tanto, debemos alejarnos de toda enseñanza que no instruye lo suficiente acerca del pecado y que no nos permite confesarlos ante la palabra, debido a que no hay perdón verdadero ni gracia sin el arrepentimiento. En la oración, digamos al Señor: Señor, me pregunto si las críticas del mundo hacia la iglesia no son una advertencia de tu parte para que busquemos mayor santidad. Me arrepiento de corazón ante ti, que has derramado tu sangre precioso para limpiarme de toda la inmundicia del pecado. Deseo apartarme del mundo en santidad y ser una luz que lo ilumina con el Evangelio. Amén. Felicidades, hasta pronto. Gracias por escuchar el podcast Verdaderos Discípulos. Te invitamos a que compartas con otros. Si deseas conectar con nosotros, síguenos en nuestras redes sociales. Un podcast de la Iglesia Comunidad Cristiana Nazarena de Modelia. Dios te bendiga.